Ahora voy a ir a verme con el pastor Alejandro. Tengo algunas preguntas que hacerle. Vamos. Hola, aquí en dirección a encontrarme con Sammy. Vamos a ir a comer algo, lo que encontremos. Bien, nos vemos dentro de un rato con Sammy y a ver qué podemos comer hoy. ¿Cómo es? Bien, ya nos hemos encontrado con el Samito. Bien, estamos aquí buscando todavía dónde comer, dónde hincarle el diente a nuestra comida. Esperamos que no nos asalten, sobre todo la comida. ¿Cómo sabes? ¿Qué es de tus preguntas? Ahorita ninguna pregunta me quita el apetito. Hemos traído unos sándwiches para almorzar. Unos sándwichitos, nunca viene mal. Bien, ya acabamos con la comida, con el sándwichito. Deli. Una de las primeras preguntas que me ronda la cabeza es el tema del diezmo. Ya. Habíamos visto en alguno de los videos, ¿no?, que el diezmo catalogaría como un robo, pero todavía no me queda resuelto el asunto. Ya. Y mi preocupación es de que si realmente estamos haciendo bien al no cobrar diezmo, ¿no? Ya, lo que pasa es que este asunto de lo del diezmo se ha llegado a usar como un muy buen pretexto para sacar provecho de la gente, ¿no? El hecho de lo del diezmo está muy acompañado con una versión también de Biblia bastante antigua. Es decir, el lenguaje que se maneja actualmente como la versión Reina Valera. En todos los programas que tenemos de apología usamos la Reina Valera porque es la versión más popular, ¿no? Pero una versión que tenga una base textual más crítica es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor en muchas maneras. Y el diezmo no es bueno, ¿no? Cobrar diezmo es realmente un robo. Es un robo porque las escrituras no mandan en ningún lado pago de diezmos, ¿no? No mandan por ningún lado pago de diezmos. En el Nuevo Testamento no hay pago de diezmos, ¿no? ¿Por qué no hay? Primero porque era una cuestión de otra ley, la ley de Moisés, ¿no? Y el diezmo se entiende como impuesto porque es algo obligatorio, es algo dado por ley, no es algo voluntario, ¿no? El cobro de diezmos no está estipulado en la ley de Cristo y el cobro obviamente es ilícito. ¿Por qué es ilícito? Porque no está mandado por el Señor, ¿no? No está mandado por el Señor. No hay ningún ejemplo, no vas a ver a alguno de los apóstoles pidiendo diezmo, ¿no? Y muchos pastores se aprovechan de textos como las epístolas a los Corintios, donde se habla de un donativo, ¿no? Donativo porque recuerda que en Jerusalén había una temporada de hambruna y lo que Pablo está haciendo es una colecta de manera eventual, ¿no? Única, para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Así que el cobro del diezmo está mal, ¿no? Está mal porque no está en la ley de Cristo, está mal porque no hay ejemplo por parte de los apóstoles, está mal porque en el ámbito bíblico el diezmo se daba solamente en el templo de Jerusalén y se daba a gente descendiente de Leví, no se daba a pastores que son gentiles, ¿no? Así que es absurdo. ¿Existen dos leyes? Existen dos leyes, una ley del Antiguo Testamento que es la ley mosaica y una ley del Nuevo Testamento que es la ley de Cristo. La pregunta es bajo qué ley se quiere manejar, ¿no? Si la ley mosaica o la ley del Señor Jesús. Como estamos explicando ahora, no hay ninguna ordenanza en el Nuevo Testamento para los cristianos para dar diezmo. Es más, no hay ni un solo ejemplo. No se han puesto a pensar porque no hay un solo caso de pago de diezmos de alguna congregación, de alguna persona a los apóstoles, alguna recomendación explícita, no hay ni siquiera implícita para el cobro de diezmos. O sea, no hay nada, menos va a haber una declaración explícita para el pago. Y otro dato también es que en el libro de Hechos, en el primer concilio, en realidad el único concilio cristiano, que es el concilio de Jerusalén, donde se define que los gentiles no se circunciden. Ahí no se define nada respecto a
pagos de diezmos, si es realmente una obligación, si realmente es lo que es correcto, si es realmente lo que Dios está pidiendo. En ese concilio, en la recomendación a las iglesias gentiles, por parte de los apóstoles, tendrían que decir, y no se olviden de mandar el diezmo correctamente a los apóstoles, o a la iglesia de Jerusalén, o a mi persona, o pagar los diezmos a la persona que ha fundado la iglesia o que les ha evangelizado. No hay absolutamente nada. Porque ninguno era tampoco descendiente de Leví, ninguno argumentaba nada parecido. No, porque los que volvieron después de la deportación o de la salida de los judíos por parte del imperio babilónico y después el imperio medo-persa, ¿no? Que se describe en textos como Isaías, Jeremías, etcétera, y que se cumplen, ¿no? Como vuelve la tribu de Judá, entonces hay algunos de los levitas que asumen la responsabilidad o el trabajo de hacerse cargo del culto en el templo, ¿no? Entonces ellos están haciéndose cargo como sacerdotes, pero exclusivo o de manera preferencial, ¿no? O de manera bastante dominante, mejor dicho. La secta de los fariseos se hace cargo de la administración del templo y es bajo justamente esa época, ese tipo de administración que el Señor Jesús aparece, ¿no? Es decir, están ahí los fariseos administrando y dirigiendo el culto, toda la parte cultica en el templo. Hay también levitas, no la cantidad que debieran de tener, no ha vuelto toda la tribu de Leví, ¿no? Hay levitas, hay sacerdotes, pero no es la cantidad o no es una tribu entera la que volvió en ese entonces. Después de la destrucción del templo de Jerusalén y de toda la persecución a los judíos y demás cuestiones, pues los levitas fueron absorbidos o se fueron mezclando con otras culturas y no quedaron como una tribu en sí, ¿no? Y los pocos que quedaron, que se casaron con otras judías o judíos, se empezaron a mezclar y lo único que quedó fue la población judía, ¿no? Entonces no hay un linaje conservado de la tribu de Leví, ¿no? Con suerte podemos hablar de un linaje conservado de los judíos, peor todavía de los levitas, ¿no? Así que no, decirse que son pastores igual que los levitas espirituales, ese tipo de cuentos, son cuentos. ¿Qué sucede con aquellas personas que, a pesar de dárseles pruebas como esta, por ejemplo, aún persisten o dicen de que Dios les bendice porque ellos dan su diezmo? ¿No sería esto prueba, en realidad, de que Dios está de acuerdo con que se haga esto? Es decir, con que se practique todavía el dar diezmo en la iglesia. No, es un argumento pobre, es un argumento recontra pobre. ¿Por qué es un argumento pobre? Porque hay mucha gente que se enriquece, ¿no? Entonces, Bill Gates tendría que ser pues el súper bendecido de Dios. Tendríamos un montón de millonarios, ¿no? Toda la lista de Forbes son puro extra cristianos, ¿no? Algunos deben ser apóstoles incluso en esa lista. Es absurdo, ¿no? Argumentar de que Dios me enriquece. Te enriquece, ¿sabes por qué te estás enriqueciendo? Porque en tu corazón solamente tienes codicia. Entonces te esfuerzas en tu trabajo, mientes para que te vaya súper bien, violas o saltas normativas legales de tu país y demás, y por eso te va bien, ¿no? Te va bien en ese sentido. Eso básicamente. Genial, hermano. Muchas gracias por tus respuestas.